sea, es como de, o lo voy segregando paso a paso para cumplir mi objetivo, pero si las cosas no van saliendo como normalmente se supone que son, reevalúo en el tiempo y reevalúo en el momento, que estoy tratando de hacer lo mejor posible, no está respondiendo como yo espero, como se supone que es, lo naturalizo un poco, acepto y entiendo que probablemente hoy no es el día, mi cuerpo no está, estoy en mi ciclo menstrual, estoy con esto, estoy con lo otro, lo que quiera que sea, estoy tratando de hacer lo mejor posible, sí o no. Siempre me pregunto, ¿estoy tratando de hacer lo mejor posible, sí o no? Sí, ok, listo. Reevalúo, identifico qué puedo hacer, cómo lo puedo organizar, cómo me puedo movilizar frente a esto y trato de terminar lo mejor posible. Hola a todos, buenos días, tardes. Les queremos presentar este nuevo proyecto de TNC, TNC Podcast. La idea entonces es seguir conociendo gente de la comunidad, que no necesariamente sean atletas, también puede ser personas que estén ligadas al deporte en los negocios, personas que sean entrenadores, etcétera, conocer su historia. Y pues todo debajo de la sombrilla TNC. Entonces, pues esperamos que les guste mucho, esperamos que se enganchen. Y bueno, pues episodio número 1, acabamos de salir de Nariño Challenge y tenemos el gusto de tener a la ganadora Nariño Challenge 2023 con ustedes, Olga María Vargas, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Súper. ¿Cansada? No. ¿Ya superado? Sí. Ok, hoy estamos grabando un viernes, ya pasaron casi una semana. Sí. ¿Y bien? Sí, perfecto. Pues, en realidad, desde que terminé la carrera, el cansancio propio, el calor estuvo duro, entonces desgastó muchísimo. Y la única molestia que he tenido es un dedo que me está molestando, que siempre pasa. Entrenamiento largo, ya sé que va a molestar un dedo en la uña y listo. Pero propio de correr. Pero ya, punto final. ¿Y se inflamó más el pie esta vez con ese calor que hizo? ¿Así o no? Ok, bueno, muy bien. Bueno, primero felicitaciones, tremenda carrera la que hiciste. Sí, yo creo que Juan te preguntó lo que te quería preguntar en ese momento, que era después de tanto tiempo, por fin pudiste ganar. La tercera. Entonces, sí, la tercera literalmente la vencida, entonces felicitaciones, pero yo creo que lleguemos a Nariño más adelante. En el triatlón yo creo que a ti te conocen ya como la nadadora, sí. Es un hecho, no es gratis primero que todo, ¿cierto? De todas formas sigues metiéndole la ficha a la natación muchísimo, yo creo que nos fascina el agua, es el elemento, el happy place sin duda. Sí, me conecta la vida, el alma, todo. Sí, hasta le intentas enseñar a Marco a nadar. Pero cuéntanos un poco en qué momento comenzaste a nadar. Mi mamá dice que a los 3 años ya estaba compitiendo natación. Pero tu papá era entrenador. Bueno, mi papá era entrenador de natación y pues mi hermanita y yo creo que teníamos mucha energía y nos dejaban en el club en Armenia. Okay. Aprendimos muchos deportes. Aprendí a jugar bolos, tenis, fútbol, básquetbol, hasta billar aprendí, patinaje, y después de un tiempo mis papás dijeron, ok, ya conocieron diferentes deportes, ¿con cuál se van a quedar? Pero ya veníamos dándole muy duro a la natación, mi hermanita y yo. Ok, más o menos ¿cuántos años tenías cuando comenzaste solo a nadar después de haber aprendido muchas habilidades? Yo creo que 8 o 9 años, más o menos. Y de ahí sí fue empezar a entrenar. O sea, siendo muy rigurosos, entrenamientos súper, desde por la mañana, desde por la tarde, estructurados, solo técnica, o sea, de verdad entrenar natación. Ok, ¿y tu papá
Cuando tú tenías 8 años y comenzaste a nadar, ¿tu papá cuánto tiempo llevaba más o menos de entrenador ahí en Armenia? Uy, no sé, pero toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. O sea, yo sé que mi papá toda la vida fue entrenador. Entrenador de prepararse en Cali, en el, no sé, en la Escuela Nacional del Deporte, y de hacer muchas clínicas de natación. Hasta él alcanzó a ser el presidente como de la Asociación de Entrenadores de Natación de Colombia. Okay. Entonces, pues era muy riguroso. Okay. En todo lo que tenía que ver con natación. ¿Y te acuerdas en qué momento o desde qué edad comenzaste a hacer doble jornada? ¿Mañana y tarde? Yo creo que más o menos eso pudo haber sido 10 años. Desde los 10, 11 años más o menos. Okay. Te lo pregunto porque es que seguramente te pasó, pero me acuerdo cuando yo comencé a hacer triatlón que en algún momento con el equipo con el que entrenaba, en un entreno de natación dijeron, no, pero es que para Sergio tan fácil. Y yo solo pensaba, si usted supiera la cantidad de ácido láctico que ha pasado por este cuerpecito. Y por eso la pregunta. Sí. Entonces, desde los 10 años, haciendo doble jornada, mañana y tarde, ¿cómo fue ese? De pronto no todos los días, pero ahí súper metida. Sí. ¿Y cuál fue la primera selección Colombia que estuviste? Mi primera, creo que fue Copa del Pacífico. Yo soy tan mala para las fechas. Copa del Pacífico, yo creo que fue más o menos como 1999 o 2000, algo así. Okay. Algo más o menos, creo que así fue. Y fue muy chévere. ¿Te pintaste el pelo y todo? No, nada. No, a mí nunca me hicieron ritual de iniciación, menos mal. Creo que en esa selección había muchos hombres nuevos, entonces se dedicaron más a hacerle rituales de iniciación, de cortarle las cejas, el pelo, de echarle dedopies en las nalgas, o sea. Pero okay. Afortunadamente las que éramos nuevas no nos tocaron. Oye, ¿cómo era el ambiente de la natación en Armenia? Porque pues me dijeron, tenían piscina de 50. Sí, teníamos piscina de 50. ¿Y cuánta gente había? Lina Raga era un poquito más pequeña que yo y es una categoría más pequeña que yo, pero en entrenamiento podríamos estar en un muy buen momento 30, 40 en una piscina. Había tremendo combo igual. Sí, éramos hartos, éramos muchos. Buenísimo. Y era chévere. Y ahí, ahorita, después de tanto tiempo nadando, ¿tú sientes que hay cosas que te gustaría haber hecho diferentes en ese momento de nadar? Como de pronto no haber metido a dobles jornadas o alguna cosa así. No. Uy, no me arrepiento de nada, absolutamente de nada. Creo que ahora lo único que me arrepiento es de haberme retirado tan rápido. Eso te iba a preguntar, después te vas por Medellín a estudiar. No, yo me fui para Estados Unidos primero. Okay. Allá entrené un tiempo, después me volví, me gané una beca, me gané 2 becas para seguir nadando y estudiar, pero me devolví y por cosas del TOEFL, no sé qué, papeles, bla, 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 esto era julio, yo vine a un nacional en Medellín y por papeles no podía llegar a septiembre de ese año para arrancar ese nuevo año calendario de las universidades en Estados Unidos o de los colleges. Entonces me quedé en Cali, que ahí por cosas de la vida, un tío de mi papá era el rector de la San Buenaventura en Cali y me dijo, ¿qué vas a hacer durante este año? Pues porque ya no vas a poder estar en un año para mandar papeles y todo eso, ¿qué vas a hacer este año? Pues estudiar inglés, entrenar y ya hacer los papeles con más tiempo para empezar en el próximo septiembre. Okay. Eso fue 2003. Ay, sí, esa fecha sí me acuerdo. Y él me dijo, bueno, pues escoge alguna carrera de acá de la universidad y tienes la piscina de 50 a tu disposición, entrenas en la piscina de la San Buenaventura y empieza y estudia y haz lo que necesites hacer durante este año. Okay. Y yo, ok, está bien, llamó a mi mamá porque yo me había ido sola para hacer solo el examen y devolverme. Llamó a mi mamá y yo, mami, pasa esto, me voy a quedar en Cali.
de una. Al otro día cogió todas mis maletas de lo que tenía en Armenia y se vino a Bueno, Cali. pues ahí al lado. Sí, es ahí al lado. Pero algo de lo que yo más le agradezco a la vida es el apoyo de mi mamá. Uf, o sea, todo sí obviamente con límites, ¿no? Claro. Pero todo sí. Y a ella también le agradezco a que cuando yo estaba adolescente, que lo único que mis compañeros querían era estar en el club, en la rumba y todo esto, mi mamá, algún día yo le dije, yo no quiero seguir nadando más, por cosa de pares, de adolescentes. No, y me dijo, no, usted sigue nadando. Y usted no se va a salir ahora a nadar, o sea, ¿qué? ¿Nadar? ¿Dejar de nadar? No, señora. Claro, hubo un momento de jalar, un momento de restringir y después el apoyo total. Total, de todo. Claro. De eso es lo que más le agradezco a mi mamá, porque ahí fue cuando más mejoré en natación en ese tiempo. Y me imagino que tú después como psicóloga puede que entendiste que esos 14, 15, 16 años hayan sido claves para haber seguido metida en el deporte o coger una vida completamente diferente, no necesariamente mala, pero sí muy diferente. Sí, no, esa es de las cosas que más digo, wow, gracias. Gracias porque todo, sí, yo se lo he dicho, gracias porque todas esas cosas siguieron forjando muchas otras de ahí en adelante. Y después de que estuve en Cali, ahí sí ya me fui a los 2 años a Medellín. Entonces estuviste 2 años en Cali. En Cali estudiando psicología de una. Sí, de una. Fue la única carrera que estaba como muy afín de lo que yo sabía que quería estudiar. Y dije, listo, me meto a psicología. Entrené y estudié 2 años en Cali. Entrené con Astros, después en la liga, en el grupo de élite del Valle, y mi hermana se va para Medellín. En ese momento Astros tenía un equipo muy hijo de madre. Sí, estábamos Viquita Fur, estaba Guillermo Ramírez, bueno, no, Guillermo creo que ya se había ido, sí. Pero creo que todavía seguía Erazo, estaba un equipo muy duro, la Valentina, sí, eran muy buenos. Y después el grupo élite de natación, pues obviamente era... ¿Y competiste por la Liga del Valle o competiste por la Liga de Quindío todo el tiempo? Hubo algún momento en el que competí por la Liga del Valle, pues porque obviamente yo hablé con mi papá y me dijo, usted ya está viviendo allá, pues tienes que competir por el Valle. Pues fue un tiempo muy cortico, fueron muy poquitos torneos que lo hicimos, pero ya después ahí sí me voy para Medellín y ahí sí ya. Y no más natación, completamente. Hasta ahí. Huracanes nunca llamó a la puerta. Pilsen, nada. Yo dije, voy a tomarme 6 meses de descanso. Y fueron 6 años, 7 años. ¿Y deporte en esa época? Nada, estudiar, solamente estudiar. Ahí sí me dediqué solo a estudiar. Ok, y entonces durante esos 6 años... ¿No te hizo una falta increíble? No. Porque una cosa que a mí me ha pasado con el deporte, cuando nadaba, si yo no estaba nadando a las 5 de la tarde me dolía la cabeza. ¿Sí? Tenía 16, 17 años, no nadaba, me dolía la cabeza, tenía que estar metido en el agua. Y una de las cosas que yo siento me ha impedido salirme es, ¿y qué hago? Sí, no, ¿qué voy a hacer? No tengo nada que hacer. En esos 6 años en Medellín. Nada. Okay. No. Iba de vez en cuando al gimnasio, pero no. Creo que yo he tenido algo en la vida y es que en lo que estoy trato de disfrutármelo al máximo y trato de buscar también espacios que me nutran, que me gusten, que me hagan sentir bien. Y probablemente en ese tiempo, pues ahorita pensándolo un poco, me la pasaba leyendo. Okay. Y creo que eso, o con amigas, que ahí hice muy buenas amigas. Una de mis mejores amigas es de la universidad. Y eso creo que también fue muy valioso para mí, porque de cierta forma, muchos años no hice muchas cosas que en ese momento podía hacer. Como irme por la tarde a comerme un helado,
no sé, muchas cosas que evidentemente pues por estar entrenando no podía hacer. Oye, entonces me vas a hacer sentir muy bien cuando te diga, entonces volviste a nadar cuando te viniste para Bogotá y comenzaste a nadar en los Andes con ¿Literal? nosotros. Sí, ahí volví. Okay, Eso fue 2010. Claro. Pues llegaste a la maestría. Llegué a la maestría. Llegaste con Vicky. Llegué ¿Tú con sabías Vicky. que Vicky también venía? No tenía la menor idea. Si yo me encuentro a Vicky Tafur, creo que fue en el examen, en alguna parte de los Andes me la encuentro. Mi cabeza era Vicky sigue viviendo en Estados Unidos, entrenando en Estados Unidos, cuando es que va a hacer una maestría. Y, oh por Dios, pues Vicky Tafur, que toda la vida fue mi rival. Y nos vimos ahí en la maestría en los Andes. De esas épocas de natación, ¿cuál fue tu mejor 100 pecho? Cordial saludo a todos los triatletas que sufren haciendo 1.19, 1.18. Sí, creo que fue como 1.17, 1.18. Ok. Ahorita está en 95. Okay. El récord nacional master. Pero pues ¿en qué año? Ahora. Claro, pero eso no es por categorías, sí, claro. También. Sí, Como ahorita lo hice el año pasado. Sí, yo te he dicho que compitas con los pequeños y con ellos. Pero bueno, déjame mi edad. Oye, entonces vuelves a los Andes, no vienes a los Andes y encuentras un grupo de gente que está entre bebiendo y nadando y pasando bueno. ¿Te gustó? ¿Lo disfrutaste ese volver a nadar? Porque tú no estuviste todo el tiempo nadando, fue como un año nomás que estuviste ahí metida. Sí. ¿Y por qué lo dejaste? Porque no seguiste ahí metida en el equipo. Por trabajo. Ok. Yo me gradué, o sea, yo dejé de nadar, me gradué y empecé a trabajar. Y el trabajo sí estaba haciendo, o sea, sí estaba absorbiendo gran parte de mis días. Y estaba empezando además a entrenarme en un área que para mí es muy importante, pero también muy retadora a nivel personal. Y es los cuidados paliativos, oncología, entrenarme en el manejo del dolor, o sea, todo lo que tenía que ver con el final de la vida. Claro. Y de cierta forma también me metí mucho la maestría en eso. En psicología clínica y de la salud. Ok. Y todo el último año me quedo en la Fundación Santa Fe entrenándome en dolor. Y ahí fue cuando ya dejas de nadar por completo. Y de ahí dejé de nadar por completo. Ok, pero entonces, una cosa súper importante es, tú entras a la maestría y haces una asistencia graduada, me imagino. Sí, entonces, pues una asistencia graduada en los Andes es que tú estudias y trabajas y con eso te pagas es como una medio beca para que te pagues la maestría, entonces el tiempo era poco. Sí, era y tenías que ir de los Andes a la Fundación Santa Fe y volver y lo que sea. Todo el tiempo. Entonces en ese momento fue que me dedicó completamente a estudiar. Sí, ahí ya fue. Creo que nosotros hicimos el Campeonato Nacional Universitario. En Manizales, puede ser. Creo que sí, no estoy tan segura. Y ya de ahí, no más. Ok. Oye, y entonces, una pregunta que a mí siempre me ha llamado la atención es, ¿por qué paliativos? Yo lo siento y te admiro muchísimo en ese sentido. Digo, esto tiene que ser psicológicamente muy difícil y uno como todos los días manejar pacientes que están en sus últimos días, que tienen un dolor increíble, que están viviendo momentos de su vida increíbles. ¿Cómo haces tú para, uno, decir esto es lo que yo quiero hacer y dos, para manejarlo y no dejar que eso te consuma? Porque es una energía difícil. Sí. Hay algo muy bonito en mi último año de pregrado. Por cosas de la vida en un congreso me entré por error a una charla de psicología de la salud. Eso me cambió la vida. O sea, hizo clic inmediatamente en muchas cosas. Yo iba a hacer... Pero espera un segundo, ¿qué quiere decir psicología de la salud? Psicología de la salud es todo lo que tiene que ver con enfermedades médicas, enfermedades físicas, cómo determina o modifica las otras áreas de la vida de las personas.
la psicológica, la económica, la social, la laboral, o sea, cómo a partir de una enfermedad se modifica, no se cambia, no se, o hay algo con respecto a eso de lo que está pasando. Entonces, más o menos tú tienes un cáncer y eso entra en una depresión y eso te afecta económicamente. ¿Cómo cambia? Incluso cambian los roles como persona. El papá que toda la vida era el que mantenía la casa o el que aportaba económicamente, como ahora, por ejemplo, está en un hospital, no puede proveer económicamente, cómo cambia ese rol asociado a todo esto, pero también cómo afecta su autoestima, cómo afecta su sensación de funcionalidad, cómo también le afecta, por ejemplo, algo tan sencillo de que ya no puede ir al baño solo. Entonces son muchas cosas que alrededor de la enfermedad empieza a cambiar toda esta perspectiva. Entonces desde la psicología de la salud ayudamos a que el paciente o la persona se pueda entender todo este mundo de lo que está sucediendo, pero también cómo podamos ayudarlo con muchas estrategias para que su proceso de salud, enfermedad o lo que quiera que sea, pues pueda vivirlo de una forma un poco más adaptativa. Y también somos mucho como el vínculo entre el área médica y los pacientes. A veces somos incluso quienes les explicamos qué es lo que está pasando, porque tenemos a veces un poco más de posibilidad de sentarnos, explicarles en palabras mucho más contextualizadas, o también primero entendiendo emocionalmente cómo se sienten y cómo lo podemos ayudar a ajustar a la situación. Es un momento de empatía altísimo. Altísimo. De venga, me siento con usted. Lo escucho primero, claro. lo escucho primero, vivo y pregunto un poco de cómo está viviendo y cómo ha sido toda esta situación, y a partir de ahí pues empiezo a ayudarle para que tenga estrategias o formas de que esto no sea tan difícil. Siento que ya de por sí es súper complicado. Es muy duro. ¿Y eso también va acompañado con la familia o por qué pues? Lo ideal sería con la familia. Lo que pasa es que pues en no todas las situaciones se puede, pero hasta donde se pueda. Claro. Y ayudamos hasta donde más podemos. Entonces, entré a una de estas charlas y dije, ok, yo quiero hacer mis prácticas del último año de mi universidad en psicología de la salud. Y entré a la clínica, que es la clínica del CES de Prado en Medellín. Entré a hacer mi último año de mi práctica. Y todos los pacientes, bueno, todos no, pero gran parte de los pacientes que me tocaban terminaban siendo pacientes que estaban al final de la vida. Okay. Por cosas de o sea, porque sí, mi compañera... La asignación fue así. Punto. Sí, y yo fluía mucho con ellos, o sea, como que me conectaba mucho, les ayudaba, o sea, como que había un feeling ahí que yo decía, esto me gusta. Entonces ahí cuando entré a la maestría, entré buscando mucho también poderme entrenar bastante en ese aspecto. Okay. Y ahí fue cuando ya, el último año de la maestría, me quedé solamente primero entrenando en el manejo del dolor y después empecé a entrenarme en cuidados paliativos. Es duro, si uno lo quiere ver así, es difícil, pero hay que entrenarse muy bien. Claro, pues uno tiene que ser muy fuerte para poder compartir. Y más que eso es desarrollar muy buenas estrategias psicológicas, afrontar muy bien la muerte propia. Entonces lo primero que le enseñan a uno es párese porque usted también es una persona, usted también le va a pasar. Entonces usted cómo se está enfrentando con su muerte y con la de sus seres queridos. Desde ahí arranca uno, porque si tú le tienes mucho miedo, pues le vas a transmitir eso al paciente y probablemente no le vas a poder ayudar con lo que necesita esa persona. Entonces es mucho de entrenarse y de tener muy buenas estrategias para ayudar desde un punto en el que aquí estoy para ti. Ok, te voy a hacer una pregunta un poco personal. Tu papá murió hace como unos 10 años, más o menos, ¿cierto? De cáncer en el cerebro, un astrocitoma. ¿Cómo viviste entonces eso contigo, con tu mamá? ¿Qué tan preparada sentías tú que estabas? Porque pues entrenaste para... Sí. Y pues yo puedo decir, yo estoy preparado para
y me enfrento y me doy cuenta que no. Sí. ¿Cómo fue ese momento? Afortunadamente en ese momento estaba muy metida y ya me había entrenado en paliativos y justo estaba trabajando al 100% paliativos y fue un proceso muy bonito porque lo pude acompañar desde la distancia, pues él estaba en Armenia y yo estaba aquí en Bogotá, pero una de las cosas que más me ayudó fue que él me fuera contando todo. Y a medida que me fue contando todo, pues yo iba hilando también de qué iba a pasar. Ya también me iba preparando un poco de mi papá se va a morir. Y a medida que quimios no iban funcionando, yo lo mandé a traer para que lo vieran un radioterapeuta de acá. Cuando el radioterapeuta lo vio, dijo: lo mejor que puedes hacer por tu papá es despídete ya, mándalo para Armenia, le vamos a poner un catéter subcutáneo, los entrenamos para que le pongan los medicamentos y él se va a morir muy rápido. Y yo sabía que esas cosas ya... Pero tenías una base de fortaleza enorme detrás. Me imagino que para pues, tu familia fuiste como una salvación entre todo. Pues fue muy de irles explicando y ir entendiendo el proceso de cómo iba a ir yendo y de ir diciendo: mira, está pasando esto, mi papá muy prontamente se va a morir, va a pasar esto otro. Cuando la última vez que yo lo vi, me senté, me despedí y le dije: mira, gracias por todo en la vida, te amo, te adoro, pero este es nuestro último. Que me imagino que son como esos momentos que uno le aconseja en tu posición como profesional a su familia: oiga, vea, despídense, haga esto. No sé si tú te dirás, yo lo viví, pude hacerlo y hoy me siento la mejor mujer frente a mi papá. Sí, fue como ese momento de, si no lo hago ahora, entonces ¿cuándo? Sí, es como de... Siempre se lo va a amolecer. Sí, y es como de... Además, porque una de las cosas que más le enseñan a uno en paliativos es que la muerte es tan importante como nacer. Y como sociedad le ponemos mucha importancia al nacer más que a morir. Pero son momentos muy importantes en la vida. Y uno poderlo hacer con sus seres queridos, si lo hago con otras personas, ¿por qué no lo hago con mi papá? ¿Por qué no lo hago con esa persona que fue tan importante en mi vida? Entonces, sí fue un momento muy de conexión muy bonita, de una conexión súper bonita. Fue de agradecer, de explicarle también, de decirle: mira, está pasando esto, va a pasar esto, y de irlo apoyando. Él no podía ver ya al final, entonces era de todo el tiempo por teléfono también irle diciendo: mira, está sucediendo esto, te están poniendo este medicamento, va a suceder esto, ¿cómo te sientes? O estar ahí también muy pendiente. Y también ayudarle a mi mamá y a mi hermana a que se despidieran. Claro. Bueno, yo creo que eso es una lección de la hijo de madre a cualquiera que esté escuchando. Ojalá que sí. Para mí fue muy importante. Porque pues uno nunca está preparado para eso, pero qué bueno poder tener a personas así que le digan a uno: esto va a pasar, eso es así, punto final. Sí. Y creo que eso es una de las cosas que más me ha ayudado para el deporte. Vivir situaciones tan difíciles con otros, que a mi modo de ver no han sido difíciles, porque si uno lo ve desde el otro lado, hay muchas personas que me preguntan eso y me dicen: pero eso es muy duro. Y yo le digo: depende de cómo lo veas, porque para mí es la satisfacción de estar con alguien en un momento tan importante de la vida, que es lo que yo he resaltado mucho y porque lo vinculo mucho con el deporte, y es porque a veces catastrofizamos cosas muy sencillas, pero hay muchas otras cosas que probablemente son mucho más catastróficas de lo que lo estamos viendo en el momento. Completamente. Entonces, un entrenamiento de yo qué sé, un Nariño Challenge a 40 grados, lo que sea, pues no es tan difícil en la vida como... a veces se nos hace lo peor de la vida, hacer un intervalo en un simulador
y lo catastrofizamos un montón y le creemos al cerebro en que eso en realidad es lo más grave del mundo, pero primero eso me está ayudando a mejorar para llegar a mis objetivos. Y segundo, pues probablemente no es lo más grave que le puede pasar a uno en la vida, que sí, pues obviamente yo entiendo que hay muchas personas que pues así lo viven y está bien, yo eso lo respeto un montón, pero a mí me ha ayudado un montón eso. A ti como persona y como deportista. Sí, pues eso es una de las, digamos que uno de los elementos que yo busco mucho, como también de que me nutran demasiado, que en vez de que me echen para atrás o que me carguen demasiado, es que puedo sacar de todas estas situaciones que he vivido en la vida. Claro. O que he tenido la fortuna de acompañar a los pacientes en esas situaciones en las que de verdad son muy difíciles. Me imagino que en esas conversaciones, que pues es lo que ustedes hacen, sí. ¿Cierto? Conversar, aliviar, conversando. Sientes que has madurado muchísimo porque has conocido historias increíbles, completamente, que te deben ayudar todos los días a dar bases de vida, sí. ¿Cierto? Pero me alegra muchísimo oírte al decir, pues todo depende de uno cómo lo mire. Sí, ¿con qué me quedo? Sí. Sí, porque me puedo quedar con que esta persona está en un dolor enorme o con que yo la ayude a sentirse mejor. ¿Cierto? Sí. Pero bueno, entonces volvamos un poco a la historia. Comenzaste te graduaste la maestría, seguiste trabajando en la Fundación Santa Fe, después en la Cardio Infantil. Primero en Colsanitas. Bueno, salí de la práctica de la maestría. De ahí me fui a montar parte del grupo de soporte oncológico y cuidados paliativos en la Clínica Colombia. De ahí pasé, también yo amo la docencia, entonces seguí en Unisanitas, que es la Universidad de Sanitas, y de ahí pasé a la Cardio Infantil y salté a la Universidad de los Andes. Ok, docencia. En docencia. Psicología. Cuidados paliativos, 100%. Psicología, todo lo que tenía que ver en los Andes era supervisar a los estudiantes que estaban haciendo prácticas en salud. Daba una clase que es psico-oncología y cuidados paliativos. ¿Cómo es? Psico-oncología y cuidados paliativos. Okay. Y ahí estuve muchos años en los Andes. Y en la cardio infantil era la psicóloga de clínica de dolor. Hacía en algunos momentos cuidados paliativos, porque había una compañera que por demanda solamente hacía cuidados paliativos, pero yo ayudaba en algunos momentos. Y también era la psicóloga de trasplante renal pediátrico. Ok. ¿Y en qué momento entonces, con tantas cosas, dices, voy a comenzar a hacer triatlón? Porque tú corrías. Sí, en ciclovía. Yo te vi corriendo, dándole vueltas a la ciclorruta de 100 metros que hay en el Parque La Bella Suiza. Sí, nos encontramos una vez. Sí, me acuerdo. Y pues eso era tu forma de mantenerte más o menos en forma. Sí. ¿Y en qué momento entonces dices, oiga, voy a comenzar a hacer triatlón? En el 2018 tuve un novio antes que Marco y él hacía ciclismo. Ok. Y un día me dijo, acompáñame a montar. Yo le dije, pero si tú me acompañas a correr en la ciclovía. Dijo, bueno, listo. Entonces, yo no tenía bicicleta y me dijo, no, mi hermana te presta la una de montaña. Yo, bueno, nos fuimos para patios. Me inició en patios. El primer día. Y me encantó. Me encantó. Después fuimos a la Calera, todo esto, bueno, súper chévere. Fin de semana tras fin de semana, un poquito más lejos, saliendo por patios. Sí. Okay. Y ya en enero del 2019 compré la primer bicicleta de ruta. Y ahí, como enero, febrero. Pero a mí me gustan mucho los procesos y ser metódica con las cosas, entonces, sin empezar a salir ni nada, yo dije, tengo que hacer un curso de fundamentación del ciclismo. O sea, tengo que saber desde la base cómo va a ser para enchuclarme, cómo va a ser para espinchar, cómo va a ser para todo. Para que paren bolas. No, es súper importante porque yo creo que eso no se hace. Ahora me doy cuenta que es muy importante.
y me pareció muy chévere porque ahí conocí a una de mis grandes amigas y también fue un espacio en el que dije, pues bueno, esto me parece chévere, esto me gusta. Y también dije, si esto es algo que me gusta, pues me voy a quedar un buen tiempo solamente montando bicicleta con ciclistas. Y así estuve casi la gran mayoría del 2019. Okay. Solo andando detrás de ciclistas. Y también aprendiendo muchas cosas, claro, que obviamente es muy importante. Y a la vez, pues a veces salía a correr y esto. Y ya después conocí en una fiesta a una persona que me dijo, ay, yo soy triatleta, no sé qué, bla, y me invitó a nadar. Yo dije, no. La persona, eso es un segundo, la persona te invitó, como te estaba echando los perros, te dijo, oye, ¿por qué no vas a nadar con nosotros? No me estaba echando los perros. Okay. No, así, estoy como así, o sea, una cosa como, no, yo soy triatleta, y yo, ay, qué chévere, qué bueno. Obviamente, pues uno que está por fuera del mundo del triatlón, cuando le dicen a uno, yo hago triatlón, uno es como, wow. Sí, entonces, no, de verdad es triatlón. Sí, a mí ya me habían dicho antes, el entrenador el que me dio el curso de fundamentación del ciclismo, que es Carlos Moneco, que es de Armenia, y yo lo conozco hace también muchos años porque él es de Armenia y nadábamos cuando éramos muy chiquitos. Entonces él me dijo, ¿por qué no haces triatlón? Y yo, no, eso después. No, déjenme aquí, yo hago solo ciclismo por ahora, yo estoy bien, paso a paso en mi proceso, yo no me quiero ni presionar ni nada, a mi modo. Y entonces me invitaron a nadar. Entonces, ¿sabes? El susto que yo tenía de ir a nadar. Yo no sé por qué, pero tenía susto literal de ir a nadar. Sí, sí, no, ¿qué tal que me ganen ahí? ¡Qué horrible! No. Yo te entiendo. Perdona contar esta historia, pero yo me acuerdo que antes de comenzar a hacer triatlón, que yo estaba viendo al psicólogo y le decía, quisiera hacer esto, pero es que esos manes nadan 1500 y se montan en una bicicleta. ¿Qué es esta mierda? Sí, así fue. ¿Qué es esta mierda? Te entiendo perfectamente, estaba muerto de susto hasta que pues llegué al primer entreno, pero... Sí, entonces en una de las conversaciones antes de ir a nadar, ahí él se dio cuenta que yo había sido selección Colombia y que había nadado y todo esto mucho. Cuando llegué al carril, él ya le había contado al entrenador y yo solamente quería ir a un carril y nadar, ya, punto. Happy place, seguir la línea negra. Sí, ya, no importa, yo llevaba muchos años sin nadar. Cuando llegué el entrenador, bueno, los principiantes, aquí no sé qué, y tú ahí. Y yo, pero yo, ¿por qué ahí? Si es que a mí ya me contaron que habías nadado mucho antes y yo, no. El secreto salió. Sí, la cosa es que yo me metí a esa piscina y en el momento en el que mis manos, mi cuerpo, mi corazón, mi todo entran en esa piscina, algo hace clic, vuelve a hacer clic. La felicidad absoluta. Sí, o sea, eso fue fluir en la vida. Fui muy feliz en ese primer entrenamiento y de ahí seguí. Ahí le pregunté al entrenador, ¿puedo seguir viniendo? Y entonces ahí, pues ellos eran un equipo de... Primero, pues Andrés Ramírez no estaba ahí, había estado el entrenador de natación desde ese momento. Álvaro. Estaba Alvarito y había... Sí, pero Álvaro no estaba en esa primera, ese día no estaba Alvarito, sino que lo vi después. Y entonces ahí ya les pregunté, mira, yo no hago triatlón, pero ¿puedo seguir nadando, por favor? Y ahí empecé a nadar con ellos, y solamente iba a nadar. Y por mi parte yo montaba con mis amigos ciclistas y todo eso, hasta que ya en un momento dije, listo, esto era septiembre del 2019, todo el mundo dijo, San Andrés es divino, San Andrés es divino, y yo dije, wow, es súper chévere San Andrés, voy a hacer mi primera triatlón en San Andrés. Pues 2019, no se pudo, 2020, pero ahí, en las conversaciones entre triatletas, amigos, que ya estaba conociendo más personas triatletas, pues porque estaba entrenando con ellos, en un desayuno me dijeron,
¿cuál vas a hacer? Y yo, San Andrés, haz primero Paipa. Haz primero Paipa para que mires qué te falta, entrenar lo que quede, todo. Y mi primer triatlón fue en 2019 Paipa. Como en el segundo semestre de 2019 Paipa. Es en noviembre. Ok. Y ahí alcancé antes de pandemia. Y Oye, ese Paipa. Me acuerdo mucho que nosotros hablamos antes de ese Paipa. Sí. Me acuerdo mucho de lo que tú me dijiste. ¿Qué te dije? No te preocupes que vas a salir de primera del agua. No te preocupes que vas a salir de primera del agua, estoy seguro que vas a ganar. Esa de ganar sí no ganar. Pero sí, me dijo, me acuerdo mucho, una de las ventajas es que salir adelante en la natación ayuda mucho. Sí, pues es que yo me puse en tus zapatos en ese momento y yo dije, estoy seguro que le dicen que me van a pegar en el agua, estoy seguro que le dicen que tiene que llevar las gafas caretas así para que no se le caigan, estoy seguro que le dicen que después en la bici hay que montarse y hacer X, Y, Z, pero pues no, nosotros como nadadores yo creo que lo vimos diferentes. Sí. ¿Qué es diferente? Que uno hace una abrazada y ya no ve a nadie más. Sí. Una abrazada, unas cuantas. Bueno, 2 abrazadas y ya te volteas y ya le sacaste 1 metro a la gran mayoría de la carrera, entonces no te pegan. Sí, La vez que a mí más me han pegado en una natación es porque iba acompañando a un pupilo que yo le había enseñado a nadar, los dos estábamos inscritos en la carrera, yo no me acuerdo por qué no competí, X, Y, Z, no importa, pero fue la vez que más me han pegado, porque iba nadando a 2 minutos 30 kilómetros, los 100 metros, pero yo estaba completamente seguro que tú ibas a arrancar 2 brazadas y ya no ibas a ver a nadie, que todos esos mitos de triatleta no van a pasar, porque nosotros lo vamos a vivir diferente. Sí. ¿Te fascinó? Sí. No. Triatlón de Paipa es lo máximo. Es de mis favoritas. Okay. Es de mis favoritas. La hago todas las veces que la vida me deje hacerla. Y es una muy bonita carrera. Muy bonita carrera. Muy fácil. Pues es muy fácil ir, volver. Sí, la logística desde acá de Bogotá, sí. Ahora desde México va a estar un poco más compleja, pero tengo las ganas de hacerlo este año. Ok, buenísimo. Entonces después ya triatleta oficialmente, sí. Pandemia, encerrada, lo que sea. Sí. Pues ni tan encerrada, porque tenía que ir todos los días al hospital. Claro. Tuvimos la ventaja de poder salir durante toda la pandemia. Sí. Y pues ahí ya tendrás con Marco, comienzas a montar, y yo solo sentía que el nivel seguía subiendo. Y me acuerdo haberle dicho a Juan, oiga, tenemos que llevar a Olga. Nariño Challenge 2021, no tenemos que llegar. No, pero no ha hecho su primer medio, y es que no importa, ha ganado todas las carreras en las que se ha metido y estoy completamente seguro que tiene el tesón para hacerlo. Y le dije, incluso, no me sorprendería si va y gana. Yo te tenía fe desde el primero. Ahí te la dejo. Bueno, entonces, no importa. 3 ya está bien. Sí, muy buenos aprendizajes. ¿Sabes? Sin duda. Pero entonces, ¿cómo fue tu relación con TNC/Nariño Challenge ahí? Yo vi la primera y me pareció muy chévere. Pues la vi en todo lo que iban diciendo, en Instagram, sí, en todas partes. Y me pareció muy bonito todo lo que estaban haciendo. Después fui, en algún momento tuve la posibilidad de montar en la ruta y dije, guay, es muy chévere, es una ruta muy bonita, además es que los paisajes son muy, muy, muy bonitos. ¿Los pudiste ver el sábado? No. Yo solo miraba esos patios y ya nomás. Pero es una ruta muy agradable. Entonces, y el irme dando cuenta de muchas cosas que iban haciendo también me parecía muy chévere. Haber hecho el Colombia Challenge, el primero, que también estuvo muy lindo. Entonces, todas esas cosas como que me fueron uniendo mucho a TNC y pues ustedes saben que yo lo escribo un montón. Muchas gracias. Nosotros también, hablo por Juan también, sin duda. Pero entonces llegaste a ese primer Nariño con mucho susto. Sí. Como, ¿qué es lo que se me viene acá? ¿Qué va a pasar? No tengo ni idea. Sé que van a dar bien, pero viaja. Sí, fue una emoción muy bonita. Fue una emoción de
pues vamos a ver qué pasa. Ya entrené, ya traté de hacer todo lo mejor posible y eso es algo que a mí que la vida me ha llevado a evaluar cada segundo de las cosas, cómo las voy a ir haciendo. Y si estoy tratando de hacerlo lo mejor posible, pues ya traté de hacer lo mejor posible en ese tiempo, entonces el resultado no depende mucho de mí, sino de ir dándome cuenta todo el proceso. Es lo que va a pasar ese día. Exacto, y hay algo que yo siempre les explico mucho a mis pacientes, y es que el resultado, muchas veces no tenemos el control, pueden pasar muchas cosas del resultado, y siempre nos han metido que tenemos que tener el resultado perfecto, pero si uno se pone a mirar del proceso de qué tanto yo puedo hacer, cuáles mis controlables terminan siendo lo que yo le pongo a cada momento. La actitud que yo le pongo, cómo lo hago, de qué forma lo hago, el día a día, cómo lo organizo, o sea, como mucho de esa parte, y es hacer. Haga y mire a ver cómo resulta. Lo que comparto lo que dices y intentando resumir es, yo trabajo todos los días para un resultado, el cual... Para un objetivo que yo quiero. Exacto, un objetivo que yo quiero. Y qué tan cerca va a estar el resultado de ese objetivo depende de lo que yo haga todos los días, aumentar la probabilidad de que el resultado se parezca a ese objetivo. Sí. Pero siempre va a haber una probabilidad, porque te puedes pinchar 3 veces. Lo que sea. Y hasta luego. Sí. Y eso no debía cambiar mi actitud frente a lo que yo viví en el proceso, porque el proceso independiente fue genial. Sí, si tú miras de aquí para atrás, uno puede juzgar muy fuerte el mirar en retrospectiva, pero si uno ha vivido o si uno ha trabajado sobre valores de quiero hacerlo lo mejor posible, quiero entrenar adecuadamente, quiero confiar en el proceso, quiero hacer algo en particular, pues si lo miro de aquí para atrás digo, ok, y eso es una pregunta que yo me hago mucho, y es, ¿trata de hacer lo mejor posible? ¿Sí o no? Sí, perfecto. Estoy tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Si no, ¿qué voy a aprender para seguir haciéndolo de ahora en adelante? Oye, entonces, ¿cómo lidias con un mal entreno? Porque hay entrenos que no salen. Sí. Hay entrenos que no te levantas y no se hacen. Sí. ¿Y cómo lidias con eso? Bueno, hay entrenos que uno se levanta y no se hacen. No mucho. No. Ok. No. Que el cuerpo no dé o que no responda adecuadamente o que pase alguna cosa, ya reevalúo. Y es, ok, listo, ¿qué pasó? Pero tengo que llegar, tengo que montarme en el simulador. Sí. Tengo que ponerme los tenis. Sí. Primero que, ok, listo. O sea, es como de, o lo voy segregando paso a paso para cumplir mi objetivo, pero si las cosas no van saliendo como normalmente se supone que son, reevalúo en el tiempo y reevalúo en el momento, ok, estoy tratando de hacer lo mejor posible, no está respondiendo como yo espero, como se supone que es, lo naturalizo un poco, acepto y entiendo que probablemente hoy no es el día, mi cuerpo no está, estoy en mi ciclo menstrual, estoy con esto, estoy con lo otro, lo que quiera que sea, estoy tratando de hacer lo mejor posible, sí o no. Siempre me pregunto, ¿estoy tratando de hacer lo mejor posible, sí o no? Sí, ok, listo. Reevalúo, identifico qué puedo hacer, cómo lo puedo organizar, cómo me puedo movilizar frente a esto y trato de terminar lo mejor posible. Que nunca termine un entrenamiento, no sé si nunca he dejado un entrenamiento en la mitad, creo que no. Trato de terminar como pueda. No sé si tenga que bajar los vatios un poquito y... No, porque yo no uso Swift. Bueno, pues en el aire que utilices, pero los termino como sea. Sí, okay. Sí, trato de terminarlo como pueda. Ya he aprendido mucho a conocer mucho el cuerpo, que esa es una de las tareas que más me he dedicado durante este año, es conocerme un montón. Eso te iba a preguntar, porque yo siento que la diferencia que tenemos nosotros que venimos haciendo deporte antes de cumplir 10 años a muchos que no tuvieron el mismo gusto, es que yo estoy en una carrera y me pongo en una situación en donde el cuerpo entiende muy fácilmente qué es lo que está pasando. Sientes que siempre ha sido así, pero eso es una cosa como de continuo aprendizaje. Sí. Pero yo sí creo que
que desde día uno, carrera uno, para ti, como que uno entiende, esto es lo que siente mi cuerpo. Sé que puedo meterle otro cambio o sé que no puedo, pero de alguna u otra forma nunca paras de aprender eso. Sí, es un aprendizaje continuo. Sin embargo, yo creo que afortunadamente por haber hecho deporte desde chiquita, hay algunas cosas que ya las he naturalizado mucho. Entonces hay algunas cosas que yo a veces ni siquiera sé cómo explicarlas, como dar la vuelta. No sé cómo dar la vuelta. Marco, no sé cómo enseñarte a dar la vuelta. Es, mira, así, ¡pum! Ya. A veces es difícil explicarlo, pero también son muchas cosas de esas sensaciones que uno tiene, esas cosas como de ¿cómo haces tú para levantarte a las 4 de la mañana a entrenar? A veces sí me cuesta un montón, pero a veces también ya está naturalizado. Me despierto antes de la alarma. Sí, a veces Marco me gana, porque el compromiso que él tiene con su bicicleta es una cosa impresionante, pero son cositas que son como herramientas o no sé cómo decirlo, son recursos que uno tiene como deportista que ayudan un montón en ese aspecto y es a conocer muy bien el cuerpo. Claro. Que hay que irlo filtrando un montón porque a medida que va pasando el tiempo es como un poco más, es como hilar un poquito más a fondo, como la nutrición, por ejemplo, pero sí son aspectos que de cierta forma, pues, yo creo que pueden ayudar. Ok. Oye, y entonces, haces Nariño 1, Sí, tienes unos problemas mecánicos, terribles. lo que sea, Ay, sí se me dañó. tal cual. Yo creo que nosotros en Nariño intentamos ponernos a ustedes como en situaciones psicológicamente incómodas, pero pues tú tenías una ventaja muy grande, unas herramientas muy grandes, ¿cierto? De todas formas, me acuerdo que terminamos y me dijiste, pero es que me pasó esto, pero es que el kilómetro tal, la bici no subía al plato, no al plato, sí. Terrible. Sí. Pero eso simplemente fue ganas, toda esa frustración se convirtió en ganas de seguir y mirar para adelante. Uf, demasiado. Y pues competir con esa cantidad de gente tan buena. ¿Qué? También. Claro, buenísimo. No, me encantó. O sea, fue como de push a darle más duro, hijo de madre, para seguir insistiendo. ¿Quién ganó el año que tú, el primer año? El primero fue Nati. Natalia. Sí. Okay. El segundo Eugenia. Listo. Y esta vez yo. Y esta. Que todavía no caigo muy bien en cuenta, la verdad, una semana después, no. Oye, pero hay una cosa y es, nosotros en Nariño intentamos que los atletas que clasifican, para nosotros pues son muy buenos atletas, yo sí creo que la labor de ir empujando y mejorando la gente ha dado resultados, yo sí creo que ahora somos mejores de lo que éramos hace 4 años como gremio. Y nosotros intentamos hacer que ustedes se sientan muy especiales. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que viviste ser Selección Colombia, tener Colombia en la espalda más que todo? Todavía tengo camisetas guardadas. ¿Es similar? ¿Se compara? ¿Vamos por un camino que vale la pena por ahí o nada que ver? Cuando tú te pones el tríceps de Nariño, ¿se siente similar a cuando te ponías el vestido de baño de Colombia? Sí. Sí, es una sensación muy bonita. Es diferente que ponerte cualquier otro. Sí, y los guardo. Yo siempre he sido de las que, no soy de las que gasto las cosas, yo guardo muchas y me las pongo en momentos muy específicos que sean muy significativos para mí porque me movilizan por algo. Ese día que tengo puesto eso es por algo. O sea, no es adrede que yo me ponga que hace mis últimos 2, 3 bricks fueran puestos, solamente me hubiera puesto el tríceps de TNC del año pasado, o sea, tienen su intención. Okay. Y sí creo que es significativo ponérmelo. Lo mismo que las camisetas que tengo de Selección Colombia, que todas las tengo guardadas.
sí creo que tienen un significado especial. Y con respecto a la pregunta que me haces, sí creo que van por un buen camino. Pero creo que eso también depende de cada quien. Okay. Eso depende mucho de si hay personas que lo ven como, wow, esto es el resultado de mi esfuerzo, esto es el resultado de mis entrenamientos, esto es el resultado de mi proceso. Y me honro también por darla toda en una carrera. Pero creo que también hay muchas personas que lo pueden ver desde otro lado y es de elitismo o de no sé, cualquier cosa. Cada quien, yo respeto demasiado la percepción de todas las personas porque cada quien tiene su mundo y tiene sus cosas, pero desde mi perspectiva sí creo que hay un significado adicional a ese kit, por ejemplo, ese trisud y esos momentos que vivimos en el Nariño, que en otras carreras que he podido hacer no se siente. Ok. Oye, Olga, entonces en algún momento te casas y te vas para México, así rapidito. Chao, Sí. me fui. Listo, punto. ¿Cómo ha sido esa soledad en México, entre comillas? Sí, porque pues nada, sola, entrenas mucho sola. Siento que quieres volver mucho a Colombia y estar en las carreras. Te agradezco infinitamente por haber estado en Nariño, por haber venido, te lo dije en esos días. Pero ¿cómo es esa soledad? ¿Cómo es esa motivación día tras día de venirte y no hacer más bien el circuito mexicano? Esto no lo dije el día del Nariño porque Juan me cogió muy a quemar ropa. Pero me quedé pensando mucho en esa pregunta. Y creo que gran parte no me siento tan sola, ¿sabes? Desde la pandemia aprendí mucho a entrenar sola. Entonces ya venía con algo de estructura, de tener 3 trabajos, entrenar y pues tener vida. Entonces eso hizo que me tuviera que organizar muchísimo con entrenamiento sola. Pero creo que tenía una fortuna gigante y es tener apoyo de Marco. No me he sentido tan sola, gracias. Claro, él también está solo. Sí, exacto. Y de cierta forma también yo lo pensaba y decía, el único deporte que probablemente más necesitaría compañía es bicicleta. Y pues tengo ciclismo con él. Claro. Y él me ha ayudado un montón porque me hace sufrir. Bueno, yo no digo sufrir porque sufrir es una palabra muy grande para mí, pero de verdad me pone a darla toda en la bicicleta y eso se lo agradezco un montón porque me ha ayudado un montón a mejorar el ciclismo. Nadar, pues uno nadando entrena solo. Uno puede tener compañeros de natación, que yo aquí entrenaba con los de Taurus y pues con Rodolfo, que era mi rueda también y nos acompañábamos un montón y extraño mucho esos entrenamientos, pero de cierta forma es muy de contextualizarse, de aprender a mirar de qué forma uno quiere vivir las cosas. Entonces es como de o te deprimes que porque no tienes X, Y, Z, o para adelante con lo que hay, te contextualizas y le haces. Claro, si usted quiere este objetivo, igual estas son las condiciones, ese es el contexto. Sí, y afortunadamente pues tengo la facilidad de tener piscina muy cerca, es a un piso de mi casa, de mi apartamento. Tu casa huele a cloro. Sí. Entonces ahí nado. Ir a correr, en mi barrio son muchas lomas, entonces me ha ayudado mucho también en esa parte, pero también bajo, ya para muchas personas puede ser muy lejos, pero bajar media hora a ir a entrenar a un sitio que me reconecta el alma, que es en Bosque de Chapultepec, entonces pues es una vaina que yo simplemente con que llegue ya, yo siento la magia y yo digo, fue pucha, aquí voy a correr, de verdad, me la gozo un montón. Todos los días que vas. Y todos los días que voy es una cosa que es mágica, entonces también he aprendido a encontrar sitios que me reconectan un montón conmigo misma. Entonces,
correr, pues me pongo los audífonos, o si ese día quiero escuchar los pajaritos, el agua, lo que quiera que sea, pues también lo hago y lo agradezco y lo vivo un montón. Entonces como que siento que he aprendido también a encontrar espacios que me den mucha conexión, pero también que me lleven a lo que sea por lo que estoy entrenando. Ok, oye, y vas y compites una carrera de distancia olímpica en México. Sí, Ixtapa. Absolutamente nadie sabe quién eres. Y todo el mundo está sorprendido de quién es esa niña que está adelante y le está dando durísimo a todo el mundo. Me enteré que literal todo el mundo, todo en México estaban sorprendidos. No, tampoco, pero... No, tal cual, así fue la descripción. ¿Cómo lo viste? ¿Qué tal sí, fue? Paloma fue la reportera desde la distancia. Fue divino. Fue impresionante. Yo no iba a ir a esa carrera, pero la pensé y la repensé y la repensé, y yo acompaño lo que más puedo a Marco en sus carreras. Y un día subiendo, y yo iba detrás y él subiendo, y yo dije, pucha, yo quiero competir, y había visto de todo el circuito de olímpicos de triatlón en México, que es un montón. No, pues es que el triatlón en México está súper desarrollado comparado con nosotros. Sí, mucho nivel y muchas carreras. Claro. Y yo había visto Ixtapa, yo no sé por qué, yo decía, yo quiero ir a Ixtapa, pero algún día dije como que no voy a ir. Ese día dije, yo voy a ir a Ixtapa, no sé cómo, pero voy a ir a Ixtapa. Y empecé a mirar 7 horas en el carro, no sé, yo le dije a Marco, por favor, yo apago esto, yo hago esto, yo no sé qué, lo que quiera que sea. Y al final me dijo, listo, vamos. ¿Tú quieres hacerla? Me dijo, ¿de verdad quieres hacerla? Y yo, sí, listo, vamos. Que también le agradezco mucho, Marco me apoya un montón en esa parte. Y bueno, y pues llegué y todo el mundo me dijo, es el triatlón más duro en natación. Y ¿Qué quiere decir más corriente o qué? Las olas son fuertísimas. Okay. Hay una lista que Nicolás, un amigo mío que es triatleta colombiano, que es vecino mío, el entrenador de él, que es mexicano, le mostró una lista. Ellos tienen una lista de por carreras en agua, qué tan fuerte, qué tan difícil es, en bicicleta, qué tan difícil es, y en running, qué tan difícil es. Entonces, él me la mostró y me dijo, natación es dura y yo, pues mejor, me encanta. ¡Qué delicia! Entonces dije, voy a estar. Y llegué y sí, las olas muy duras, muy duras, o sea, casi como San Andrés en cuando está muy picado, pero me encantó. Pero pues mejor. Sí. Para mí no hay nada más frustrante que un triatlón con natación con corriente a favor. Pues, pucha, es el momento de brillar, que sea fuerte, que sea difícil, perfecto. Sí, yo todas las nataciones me las disfruto un montón, como sea, no me importa. Pero fue muy bonito, porque una de las cosas que más me he dado cuenta y es que me gusta mucho cuando sueltan a alguien antes, cuando sueltan a los hombres o cuando sueltan a alguien antes, porque no solamente me guían un montón, y cuando están picados pues obviamente se me hace más difícil ver las boyas. Claro. Afortunadamente yo entrené mucho, no sé, en Estados Unidos, porque nos ponían a nadar en aguas abiertas, mucho de la localización, la boya, un punto de referencia. Pero de todas formas, pues obviamente al no poder tener fácil una boya de referencia, pues era mucho más difícil versus ver personas. Claro. Entonces fui recortando, iba por la siguiente, iba por el siguiente. ¿Lo salvaste? Y eso me gustó mucho. No, nada de eso, yo me paso por los laditos así. Y ya salí, la bici, una maravilla. Las vías son muy buenas, cerradas, 2 carriles de ida, 2 carriles de vuelta, muy cómodo, eso me gustó muchísimo. ¿Era con drafting? Será con drafting. Y
había una categoría antes que la mía y había salido una niña antes que yo. No, dos antes que yo en la categoría antes. No sé, nunca miré. Okay. No sé. El caso es que cuando yo salgo, en algún momento Marco me dice, hay dos adelante tuyas, y yo dije, listo. Bueno, pues con Juanca, mi entrenador, habíamos dicho, este va a ser preparatorio para Nariño a tope. O sea, aquí no van a haber vatios, aquí es Claro, lo que te dé. Sangre en la boca. Lo que te dé. Pero con Marco, él sí me dijo, tu potencia normalizada, si te baja esto, estás mal. Así que tú verás, pero como sea en la segunda vuelta, si en la segunda vuelta se te baja, tienes que apretar porque es casi un FTP. Yo, bueno, listo. Y eso era hágale y hágale y hágale. ¿Sola? Recogí a la primera. ¿Sola? Sí. ¿Y la recogiste y se te metió a la rueda? Yo le dije. Okay. Le dije, ven, vamos juntas, trabajemos juntas. Y arrancó conmigo y al rato volteé a mirar como para que me diera relevo y ya no estaba. Entonces seguí y dije, no va a alcanzar a la siguiente, y en un retorno la alcancé a ver. Casi la alcanzó, pero la alcancé. En el recorrido no la alcancé. Cuando me bajé en la bici, Marco me dijo, la tienes ahí. O sea, casi la alcanzas en la bici, la tienes ahí. Ya listo. Y hemos entrenado mucho con Juanca la corrida. Entonces dije, este es mi momento para ver cómo voy corriendo. Como evaluar todo lo que he hecho. Sí, o sea, era más como una evaluación de cómo íbamos. Y empecé a correr y la alcancé a ver, allá. Yo listo, aquí voy. Me voy a regular para no morirme en los primeros kilómetros y arranqué, pero yo le estaba viendo el paso a ella y dije, tengo que dobletear el pace de ella en cadencia. Entonces yo le iba viendo las piernas cómo iban y dije, voy a ir a una cadencia mucho más alta para alcanzarla. Okay. Y así le fui recortando, y como en el kilómetro 5 la alcancé. Y ya el resto con lo que quedara. Y ya. Y gané. No, muy bien, felicitaciones. Oye, y pues ya lo hablamos que el triatlón en México está muchísimo más desarrollado en Colombia, pues ellos no sé cuántos medios marca Ironman tienen. Ironman Cozumel pues lleva muchísimo tiempo. Han tenido gente muy buena. Crisanto ha estado rankeado súper arriba, pero ¿cómo nos ves a nosotros como triatlón colombiano respecto a ellos? Creo que hemos mejorado mucho. Creo que vamos por un buen camino. Nos falta. Creo que tenemos una ruta de aprendizaje muy bonita, que eso también creo que es muy bueno. Y es que podemos seguirla metiendo toda para seguir mejorando. Y eso creo que es algo que nos debería poner esas ganas de seguirla dando toda para seguir. Sí, o sea, es que es de cada uno con su objetivo, obviamente, porque cada uno tiene su vida, cada uno tiene su momento, cada uno tiene sus carreras, pero yo sí creo que entre todos deberíamos apuntarle a cada vez ir más arriba en las carreras internacionales. Y es que es Triatlón Colombia, no es una sola persona, es cuando estamos afuera, somos triatletas colombianos. Y creo que eso es el distintivo de sentirnos orgullosos de tratar de hacer lo mejor posible para avanzar y para, qué sé, soñar en grande. Claro, no, pues yo sí soy el fiel creyente que entre todos tenemos que trabajar hacia allá, independiente sea porque tú organizas carreras, porque tú fabricas ropa, porque tú entrenas gente, porque tú eres un atleta, ¿cierto? Si entre todos empujamos, pues genial. Ojalá en unos años haya un buen triatleta que salga de una masa bien grande y diga, gracias a todos los pequeños granos de idiotas que pusieron ahí, yo puedo estar ahí, ojalá. Ahí como para comenzar a cerrar, ¿qué sigue?
¿Entrenar? ¿Tengo una carrera en mente? No, Cartagena. Ok. O sea, ya que tengo inscrito, Cartagena. Creo que va a llegar un tiempo antes a Colombia para entrenar acá, un mes, poder hacer pipe. Ojalá. Y nada, yo soy de pocas carreras, a mí me gusta estar teniendo muchas cada 8 días, ¿no? Lo vimos en la natación, yo creo Sí. que eso es lo que pasa demasiado. No, y es también de tener un proceso, de ponerle foco, de entrenarlo, de vivirlo, de sentirlo, de estar muy enfocada en diferentes objetivos a lo largo del proceso, y hasta Cartagena. Si aparece alguna en México, pues miraré a ver si la podemos hacer. Antier me llegó un correo que había clasificado al Mundialito en Pontevedra, en España, pero pues nada, tengo el objetivo de final de año y ahí estaré. Bueno, muy bien. Olga María, muchas gracias. A ti. De verdad, muchas Ustedes. gracias. Me encanta el proceso que has vivido. Creo que en esta hora larga que estuvimos, demasiadas frases, demasiadas palabras que le ayudarán a todo el mundo que lo escuche. Ojalá. Yo creo que no siempre uno tiene el acceso a un psicólogo en un podcast que lo entienda y le pueda ayudar con algunos detalles. Sin duda, nosotros hablamos mucho, me has ayudado muchísimo en muchos aspectos, te lo agradezco enormemente. Y pues te deseo lo mejor en este proceso que continúa, que ojalá no pare nunca. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por escucharnos.